¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a su programa Rompiendo Cadenas, que sale en simultáneo por la plataforma del Movimiento Parateguista y de la Izquierda Diario Perú. El pasado domingo 5 de mayo fueron las elecciones presidenciales en nuestro hermano país de Panamá. Y para abordar el tema, hoy contamos con un amigo, un invitado muy especial, es el profesor Olmedo Beluche, quien es de Panamá, es representante del Polo Ciudadano, es docente y doctor en Sociología por la Facultad de Humanidades de la Universidad de Panamá, escribe artículos, ensayos y distintos libros de análisis político, económico y económico. Profesor, bienvenido, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Gracias por la entrevista. Buenas tardes. No, profesor, ¿qué tal? A usted más bien, muchas gracias, ¿no? Por abordar ese tema, ¿no? Acá en Perú, no, bueno, no se ha, se ha difundido muy poco las elecciones en Panamá, un país donde el año pasado hubieron huelgas importantes, movilizaciones, ¿no? Contra el gobierno saliente, ¿no? Y profesor, ¿qué fuerzas se enfrentaron en las elecciones presidenciales en Panamá? ¿Qué representaban? ¿Qué tendencias? Bueno, como parte de la crisis que se viene profundizando en los últimos años durante el gobierno actual del presidente Laurentino Cortizo, la elección fue muy fraccionada. Estuvo representada por 8 candidaturas, una candidatura oficialista del actual gobierno, del PRD, Partido Revolucionario Democrático, la Socialdemocracia Panameña, que a su vez se subdividió porque ellos se dividieron en una segunda candidatura de Martín Torrijos, que fue presidente en el año 94-99, y que también expresa una fracción de ese partido, pero se postuló por el Partido Popular. Otra candidatura de la diputada Zulay Rodríguez, de ese partido, pero que se fue por libre postulación, por fuera del partido. A su vez hubo una candidatura de un candidato, Rómulo Hux, que se quedó con un partido que antes había fundado Martinelli y que es abogado de la mina o de la empresa minera First Quantum, que sí, contra la cual se luchó con su contrato el año pasado, Rómulo Hux, del Partido Cambio Democrático. Finalmente estaba también la candidatura de el señor Ricardo Martinelli, que tenía su propio partido, EGM, realizando metas, pero que fue impugnado a 2 meses de la elección porque fue condenado a 10 años de cárcel por lavado de capitales. Entonces él postuló a su suplente, que era el señor José Raúl Mulino, que es quien ha ganado las elecciones. Y también hubo una candidatura de la profesora Maribel Gordón, que expresaba las propuestas de la izquierda y de parte del movimiento que luchó contra la mina el año pasado. Bueno, y luego otro candidato por la libre que al final renunció a su postulación. Más o menos ese era el panorama fraccionado político que había hasta el domingo pasado, la campaña electoral. Sí, sí. Ahora, profesor, ¿y cómo explicar entonces el triunfo de José Mulino, ¿no? O sea, un tipo que ha estado pues muy vinculado a la derecha, de un partido en el cual, como usted ha mencionado, la figura ha sido, bueno, impugnado por estar procesado, ¿no? ¿Cómo se explica este triunfo de un candidato de esta manera, profesor? Sí, José Raúl Mulino es un hombre de confianza de Ricardo Martinelli. Martinelli es una especie de, bueno, muy parecido a Fujimori en Perú, en el sentido de que está vinculado con los sectores bastante lumpenescos de la política panameña. Su gobierno fue uno de los gobiernos más corruptos, que ha tenido más denuncias de peculado, incluyéndolo a él personalmente, a sus varios ministros. Entonces, el señor José Raúl Mulino fue ministro de gobierno
es decir, el jefe de la policía durante su administración, que fue de 2009 a 2014. En ese periodo hubo varias luchas importantes, huelgas y movilizaciones populares, y él se destacó por su saña contra el movimiento popular. Tanto es así que una de las protestas que hubo en 2010 en la provincia bananera de Boca del Toro, ordenó disparar perdigones a la cara de los manifestantes y por lo menos 50 personas fueron afectadas en su visión. Al año siguiente, en 2011, hubo una protesta muy fuerte en la zona indígena de San Félix contra una reforma del Código Minero que amenazaba las tierras de la comarca indígena, y entonces allí hubo por lo menos 2 muertos y múltiples heridos. Y casi en el último año de su gobierno intentaron vender o privatizar lo que es el área de la ciudad de Colón, que está en el Caribe, y también esas protestas produjeron represión y varias muertes. Así que la expectativa, incluso Mulino, su campaña dio a entender que usaría la mano dura para sacar a la gente de las calles y que no se vuelva a reproducir lo que pasó aquí en octubre, noviembre de 2023, cuando la gente paralizó la economía del país protestando contra el contrato minero de First Quantum, una mina que explota el cobre en la zona atlántica del país. Bueno, ese es el hombre. ¿Por qué ganó? Sí, ¿cómo se Porque explica, no? la situación económica sí, es muy grave. El país, la gestión que hizo el gobierno de Laurentino Cortizo de la crisis de la pandemia fue nefasta y produjo una pérdida de empleos enorme en el país, de cierre de muchísimas empresas pequeñas y medianas. Entonces luego había una recuperación, pero la tasa de empleo no se ha vuelto a recuperar. Bueno, que siempre tradicionalmente en Panamá ha sido grande la informalidad. Ahora es casi de más del 50% la fuerza de trabajo en la informalidad, y la tasa de desempleo abierta está cerca entre el 7 y 9%, según quien lo calcule. La candidatura de Mulino y la de Martinelli, que son lo mismo, prometieron a la gente volver a una fase de medio prosperidad que hubo durante su administración, que es cierto que producto de varias obras grandes, como la ampliación del Canal de Panamá, hubo casi pleno empleo durante un par de años. Entonces esa imagen del pasado fue utilizada en su campaña y mucha gente votó creyendo o deseando que vuelva esa prosperidad y que se cumpla la consigna central de ellos, que fue chen chen en tu bolsillo, es decir, vamos a poner dinero en tu bolsillo. Bueno, lo que la gente no se imagina es que le pondrán unos centavos, pero le sacan los dólares, que son los que no suenan. Sí. Ahora, un sin detalle. embargo, Continúe, por favor, continúe. ¿sí? Continúe, por favor. No, sin embargo, mi estimación del conjunto del resultado electoral es que fue un gran voto de castigo al gobierno de Cortizo, expresado en diversas candidaturas. Los sectores populares más golpeados por la crisis votaron por José Raúl Mulino, 34% del electorado. Ha surgido, bueno, en el segundo lugar quedó una nómina de un hombre que viene de fuera de los partidos tradicionales, que se llama Ricardo Lombana, y que ha hecho un partido que se llama Otro Camino, y que es nuevo en la política y sacó el 25% de los votos. En tercer lugar, hay una coalición juvenil de libre postulación, que no son parte de los partidos tradicionales y que son gente que nunca participó en política, pero que sí estuvieron en las luchas contra la minera en octubre y noviembre pasado, y que han logrado hacer una impactante votación, logrando poner una bancada de más de 20, creo que 21 diputados en la Asamblea Nacional,
y lograron varias alcaldías importantes en el país. Esta coalición se llama Vamos y está liderizada por un exdiputado que se llama Juan Diego Vázquez. Este es un fenómeno político nuevo que a mi juicio capitalizó la mayor parte del voto juvenil que luchó contra el contrato minero. Luego otra fracción más pequeña que equivalió al 1% de los votos a nivel nacional se expresó a través de la candidatura de la profesora Maribel Gordón, que era la candidata de la izquierda y de los movimientos sindicales del país. Es un núcleo duro, pero bueno, muy convencido de la necesidad de una alternativa de ruptura con el sistema actual. El equivalente al 1% se expresó sólidamente a nivel nacional, pero todavía muy lejos de lo que se aspiraría. Y finalmente diría que el descontento llegó a las propias filas del torrijismo, el Partido Revolucionario Democrático, que se fraccionó en tres. Y entonces una parte del propio partido votó a Martín Torrijos, que quedó en tercero en la votación, y otra parte votó a la diputada Zulay Rodríguez. De manera que la votación quedó fraccionada de ese partido y el candidato oficialista, José Gabriel Carrizo, apenas obtuvo menos del 6% de los votos, con lo cual el partido, que era el partido más fuerte, más tradicional del país, casi quedó al borde de la extinción. Es un golpe muy duro para el gobierno y su partido oficialista, que además no lograron poner una mayoría de diputados. Hoy en día tendría, de acuerdo al resultado, la bancada más grande de este grupo de jóvenes independientes que acaba de ganar. Y el PRD, que era el dueño absoluto de la asamblea anterior, habría perdido completamente su mayoría y nada más tendría, creo que, 13 diputados. Ahora, más o menos esa es la visión global que tenemos. Un par de detalles. O sea, quien ganó no lo hizo con un promedio de 30 y tantos %, ¿correcto? Y no han ido a una segunda vuelta, ¿no? Acá en Perú y en otros países, cuando quien no llega en primera vuelta o no pasa el 50%, va a una segunda vuelta. Eso no ha sucedido en Panamá, ¿correcto? No, en Panamá no existe la figura de la segunda vuelta. Aquí gana el que gana con mayoría simple. Correcto, un detalle para tener en cuenta a quienes nos están siguiendo, ¿no? La mayoría simple gana. Y una consulta también adicional antes que se nos vaya y también para aclarar. El presidente, saliente es Cortizo, es del PRD. Ahora él ha estado vinculado, al Foro de Sao Paulo, ¿no? Él es se le vincula pues con una especie de progresismo, ¿podemos decir así, profesor? Aunque progresistas no tienen nada, ciertamente el Partido Revolucionario Democrático es un partido de definición supuestamente socialdemócrata, aunque en la práctica los militantes de ese partido que entienden algo de esa doctrina política son una minoría. La mayoría son unos oportunistas que acceden al poder político a través de las banderas del partido, pero no representan el fondo de esa idea. Y más bien, Martín Torrijos, que participó en la elección por fuera, a través del Partido Popular, fue en algún momento, después que dejó la presidencia en 2009, presidente de la Internacional Socialista. Correcto. Así que formalmente él tiene más vínculo con este sector. Pero bueno, lo formal sí, el Partido Revolucionario Democrático sigue siendo el representante de la socialdemocracia en Panamá. Y bueno, es la principal víctima porque en la práctica el gobierno ha aplicado un plan neoliberal, así que lo que podríamos decir es que en realidad estos señores son socialliberales. Nada de socialdemócratas, nada que ver con lo que fue la socialdemocracia alguna vez. Claro, nada que ver con la de, efectivamente, como usted ha mencionado, profesor, y que también ha tocado un aspecto importante, ¿no? Que hay una situación de crisis, ¿no? Y
la gente, la población busca una salida, ¿no? Busca una salida a un lado, ¿no? Y en este caso, bueno, lo expresó en un rechazo hacia la gestión saliente. Ahora, pero también hay un detalle. ¿Por qué cuesta un tanto, lo digo en general, no solamente en varios países, en varias latitudes, que corrientes o expresiones más contestatarias, más a la izquierda, con un discurso de mayor confrontacional, no tengan mucha aceptación, o sea, en general, ¿no? A varios países, ¿no? ¿Qué nos cuesta, profesor? ¿Qué, en su opinión, qué viene sucediendo? Sí, bueno, a mi juicio, a partir del resultado electoral, algunos sectores de capas medias, intelectuales, incluso gente de izquierda, estuvieron en Panamá haciendo una lectura negativa y pesimista del resultado electoral, como decir, bueno, que aquí ganó un Milei y que vamos a la ultraderecha, ignorando el hecho principal, que la gente acudió a castigar al gobierno con la papeleta que le pareció que era la más factible para ganar y sacarlos del poder. Es decir, efectuaron lo que se llama un voto útil para castigar al gobierno. No quiere decir eso que los votantes de Mulino hayan aprobado en sí mismo todo el programa político. Es más, no creo que la mayoría ni siquiera comprenda las implicaciones del programa político del señor Mulino. Así como muchos en Argentina, muchos jóvenes votaron por Milei y ahora están padeciendo. Por Milei. Claro. Entonces la gente, su formación política no es como la de la vanguardia, que la hace sobre la base de un estudio de la realidad con un método marxista, sino que la gente aprende por el vía del ensayo y el error. Entonces echan mano de las tradiciones que hay, y en este caso expresaron muy claramente que querían algo nuevo, primero un castigo al gobierno, asegurarse de que no ganaran, y luego lo hacen por un candidato que los más pobres, van a decir los que tienen una formación académica mucho menor, por un tipo que promete restaurar un periodo de prosperidad económica. Pero las capas medias, quiero decir, votaron por una propuesta nueva que podríamos definirla como de capas medias, de pequeña burguesía, que no se ha comprometido con un programa neoliberal. Además, la gente no se sabe, los analistas especulan cómo van a actuar en la asamblea cuando se empiecen a plantear los primeros proyectos importantes para el país y ellos tengan que tomar posición. No se conoce qué van a hacer. Lo que sí está claro es que fueron muchos de ellos jóvenes que pelearon contra el contrato minero, y ahí se hicieron conocidos, se han hecho conocidos a través de las redes sociales, y en ese sentido expresan un sector progresivo de la sociedad. Así que mi lectura es esa. Yo no creo que la población esté votando porque nos impongan un sistema fascista ni porque nos ataquen los derechos. Yo creo que cuando Mulino intente aplicar o continuar estos planes neoliberales, va a enfrentar a su propio electorado, y que la luna de miel va a ser breve del pueblo con las ilusiones que tiene en él. Él tiene que tomar urgentemente algunas medidas, tiene que decidir qué va a pasar con la mina. Los gerentes de la mina están ahí, el gobierno actual ni siquiera se ha atrevido a tomar posesión de la mina y mantiene a la empresa ahí, aunque no está exportando mineral. Y dicen que hay no sé cuántas miles de toneladas de material, y la empresa la quiere para ella, y este gobierno no ha tomado ninguna decisión al respecto. Él tiene que decidir eso. Es una de las cosas más candentes que va a tener que resolver pronto. Este es el problema de la jubilación. Aquí hay una crisis de un sector de las jubilaciones, de los más viejos, que no están recibiendo cotizaciones porque a los jóvenes, justamente Martín Torrijos le aplicó en 2007 una reforma neoliberal y mandó sus cotizaciones a cuentas individuales, y el sistema viejo quedó sin recibir fondos nuevos, de manera de que en este momento no tiene fondos suficientes para pagar las jubilaciones de los que ya están en ese caso.
Y el tercer problema grave es el problema del empleo, que tiene que activar la economía de una manera que resuelva esa crisis social. Y bueno, ni hablemos de que hay grandes sectores de la ciudad de Panamá que carecen de servicio de agua potable de manera sistemática, y ese es otro problema gravísimo que existe. Hasta el problema de la recolección de basura. En realidad la administración de Cortizo deja un desastre total. Sí. Y todo esto agravado con un endeudamiento público que duplicó la deuda del país hasta 50.000 millones de dólares, mucho más allá de casi llegando al 70-80% del Producto Interno Bruto, que anda por los 70.000 millones de dólares. Entonces, las calificadoras de riesgo, Fitch en este caso, en medio de la campaña electoral le quitó el grado de inversión a Panamá y han empezado a exigir que el nuevo gobierno tiene que aplicar un plan de austeridad para asegurarse el cobro de la deuda. O sea, el famoso plan de ajuste. Como prioridad. Exactamente, un plan de ajuste. Y eso va a significar lo contrario de lo que la gente quiere, que quiere empleo. Va a significar despido de empleados públicos, cierre de instituciones y recortes al gasto social. Con lo cual no va a poder resolver todos los problemas que hay. Y bueno, eso es lo que le espera al nuevo presidente, y la forma como supuestamente lo va a encarar va a llevar a la gente de nuevo a la calle. Esa es la situación que vemos. Por eso somos optimistas, creemos que sigue habiendo un espacio para una propuesta de izquierda que se tiene que ir construyendo poco a poco. Por supuesto, la crisis social que viven países como Venezuela, Nicaragua, Cuba, no ayuda mucho a que quede en el imaginario de la gente una propuesta alterna al sistema capitalista. Entonces, porque la gente es concreta, ¿no? La gente ve la situación de estos países y dice, yo no quiero vivir en esas circunstancias. Claro, así que profesor, y muchos asocian es un socialismo problema a lo que pasa en Venezuela y piensan que yo no quiero ser ese socialismo que sucede en Venezuela, ¿no? Ese es en el imaginario de al mucha final, gente. si analizamos bien, no es socialismo, es Claro, un claro. sistema capitalista cada vez más desigual, donde hipócritamente el gobierno habla de socialismo, pero eso no nos ayuda. Lo que hace es aumentar la desconfianza de la gente en propuestas de ese tipo. Entonces, eso es lo que tenemos en contra. Y bueno, los medios de comunicación en fuertes campañas comunistas, como resultado de la lucha contra el contrato minero, que fue un triunfo completo. Entonces el gobierno cerró las cuentas del principal sindicato del país, que es el de la construcción. Y ningún banco, ni siquiera privado, quiere aceptar que se depositen las cuentas, las cotizaciones del sindicato dentro del sistema bancario panameño, lo cual es una violación de los acuerdos de la OIT y es una forma de persecución contra la libertad sindical. Entonces, todo eso lo hemos vivido en estos meses posteriores a la lucha de noviembre pasado, y son factores que juegan en contra o dificultan la construcción de esa alternativa. Pero la crisis del sistema capitalista mundial y panameño continúa, así que ahí está la esperanza o la necesidad de construir una alternativa popular. Bien, profesor, creo que nos ha explicado la situación en Panamá, nos ha reflejado la crisis que es la misma que pasaría acá en Perú, ¿no? La desigualdad social, la pobreza, muchos sectores que no tienen acceso a los servicios básicos, a una vida básica, problema de jubilación, desempleo, el ajuste, ¿no? Que acá. Entonces, pareciera el mismo problema, y que efectivamente los países
estamos separados tal vez geográficamente, pero tenemos los mismos problemas, el mismo enemigo en común, y detrás de ello pues está el sistema capitalista que nos oprime, ¿no? Profesor, las palabras finales, entendiendo de que lo que se viene al presidente, bueno, electo, derechista, son luchas, o sea, esto no termina aquí, sino muy por el contrario, tiene a su frente un pueblo que se ha movilizado contra la minera, que se ha movilizado contra la corrupción, y que no le va a dar un cheque en blanco, ¿no? Y que ya al menor intento de aplicar el plan va a salir a la calle. Sus palabras finales, profesor, y de antemano, ¿cómo ve hacia adelante? Bien, creo que hay que ser optimistas. Creo que la candidatura de la profesora Maribel Gordón y Richard Morales demostró que hay un espacio. Mucha gente, incluso algunos que no le votaron, decían es la mejor propuesta, la más coherente, la más honesta. Pero luego acudieron a votar de manera haciendo el voto útil, es decir, como suponían que no iba a ganar, entonces votaban ya sea a Mulino o a otra candidatura con tal de derrotar al gobierno y al partido oficialista. Pero toda la campaña que se hizo a nivel nacional y logró entrar a los medios de comunicación mostró que hay un espacio de gente que empieza cada vez más a sacar las consecuencias de lo que implica este sistema corrupto, capitalista, injusto, desigual, explotador, que no tiene solución bajo la bandera de los partidos tradicionales, los cuales todos entraron en crisis con los resultados electorales porque todos recibieron parte de esa factura. Y bueno, aspiramos a seguir trabajando por eso y en esa lucha. Ahí, como tú dijiste, los problemas son iguales para toda la humanidad. Tenemos que algún día empezar a derrotar este sistema inhumano que nos agobia. Muchas gracias a ustedes y gracias por estar atentos a lo que pasa en nuestro país. La historia de Perú y Panamá siempre ha estado unida, desde por lo menos el periodo colonial, y yo creo que desde antes. Así que nosotros también seguimos con cuidado todo lo que pasa por allá. Sí, saludos. Muchas gracias por hacer conjuntamente el análisis de las elecciones en Panamá y las perspectivas de la noche clase, ¿no? Que es al final lo que nosotros entendemos como un elemento motor de la sociedad, y desde ya le agradecemos por este tiempo y queremos comprometerlo a seguir discutiendo un poco más de la coyuntura política y también de los textos que usted ha escrito, ¿no? Que son muy difundidos por internet y que nos sirven como una referencia. Muchas gracias, profesor. Hasta luego. Saludos. Hasta luego.